en la cena de cumpleaños de mi suegra en Roma, faltaba mi asiento. Mi marido rió entre dientes. Uy, creo que nos equivocamos al contar, mientras la familia reía. Dije con calma, parece que no soy de la familia, y me fui. 30 minutos después, descubrieron que había cancelado todo el evento, el local, el catering, todo. Sus rostros palidecieron. Parece que no soy de la familia, dije con voz firme a pesar del temblor que sentía en el pecho. Las palabras flotaban en el aire de aquel exclusivo restaurante romano mientras 12 pares de ojos me devolvían la mirada, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta una satisfacción mal disimulada. La leve risa de mi marido, Shaun, al decir «Bui, creo que nos equivocamos al contar», aún resonaba en mis oídos mientras me daba la vuelta y me alejaba de la mesa donde no había silla. La humillación me quemaba las venas al salir del restaurante, pero no derramé ni una sola lágrima. En cambio, sentí una calma inquietante al sacar mi teléfono y abrir la aplicación de gestión de eventos con la que construí mi carrera. Tenía 30 minutos antes de que se dieran cuenta de lo que estaba haciendo, y eso era tiempo más que suficiente. Antes de comenzar, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por ser parte de este increíble viaje. A veces, los momentos más poderosos llegan cuando finalmente reconocemos nuestro valor. Si alguna vez se han sentido como si fueran ajenos, esta historia podría resonar con ustedes. Antes de presenciar la trayectoria de Anna, de ser la principal organizadora de eventos de Boston a una mujer que recupera su dignidad en Roma, suscríbanse para unirse a nuestra comunidad de lectores que aprecian las historias de autodescubrimiento y fortaleza inesperada. Ahora, veamos tras la cortina de un matrimonio construido sobre las apariencias. Me llamo Anna Morgan Caldwell. Hace 5 años, era simplemente Anna Morgan, la fundadora de Elite Affairs, la empresa de planificación de eventos más solicitada de Boston. Había construido mi negocio desde cero tras estudiar administración de empresas. Cada gala elegante, cada reunión corporativa impecablemente organizada, cada boda de la alta sociedad en Boston, llevaba mi impronta invisible. Mi reputación de discreción, atención al detalle y capacidad para lograr lo imposible me había convertido en la organizadora de referencia de la élite de la ciudad. Así fue como conocí a Shaun Caldwell en la gala benéfica que organicé para el Hospital Infantil de Boston. Alto, con el pelo oscuro perfectamente peinado y una sonrisa que le arrugaba las comisuras de los ojos, Shaun tenía la confianza natural de alguien que nunca se ha preocupado por el dinero. Era encantador, con esa maestría de los hombres privilegiados, pero había algo genuino en su interés por mi trabajo. «¿Entonces tú eres el mago detrás de todo esto?», preguntó, señalando el salón de baile transformado del Four Seasons. Mi madre ha estado pensando a quién contratar para su evento benéfico del mes que viene. Creo que acabo de encontrar la respuesta. Un trabajo llevó a otro, y pronto ya estaba organizando eventos regularmente para la familia Caldwell. Los Caldwell pertenecían a la aristocracia bostoniana, con una larga trayectoria adinerada que provenía del transporte marítimo y el ferrocarril. Poseían esa particular clase de riqueza que no necesitaba presumir, se evidenciaba en la sutil calidad de todo lo que poseían, en la facilidad con la que se desenvolvían en su mundo. Nuestro romance comenzó 6 meses después de que yo empezara a trabajar para su familia. Shaun me persiguió con la misma determinación que aplicaba a su trabajo en la empresa de inversiones de la familia. Hubo señales de alerta, por supuesto, la forma en que su madre, Eleanor, me miró con desaprobación apenas disimulada cuando Shaun me presentó como algo más que su organizadora de eventos, los comentarios casuales sobre mis humildes orígenes, la sorpresa en las voces de la gente al descubrir que salía con un Caldwell. «Te ha ido bien», había dicho Eleanor durante nuestra primera cena juntos como pareja, sin sonreír. «El éxito hecho a sí mismo es tan americano». Ignoré estas señales porque me estaba enamorando de Shaun. Parecía diferente a su familia, más abierto de mente, menos preocupado por el linaje y el estatus. Cuando me propuso matrimonio 11 meses después de nuestra primera cita, dije que sí, a pesar de la persistente sensación de que entraba en un mundo que nunca me aceptaría del todo.
La boda era, naturalmente, el evento social de la temporada. Planifiqué gran parte yo misma, incapaz de confiarle mi propia boda a otro organizador. Eleanor tenía opiniones sobre todo, el lugar no era lo suficientemente tradicional, el menú demasiado audaz, en la lista de invitados faltaban nombres importantes de la sociedad. Cedí donde pude, me mantuve firme donde me importaba. Shaun hizo de pacificador, pero noté que rara vez contradecía directamente a su madre. Después de la boda, el menosprecio se volvió más sistemático. A pesar de usar mi empresa para sus eventos, los Caldwell cuestionaban constantemente mis decisiones, cambiaban planes a última hora y se atribuían el mérito de mis ideas. En las reuniones familiares, me pedían mi opinión y luego la descartaban. Mi experiencia en organización de eventos se consideraba un pasatiempo encantador en lugar de un negocio exitoso. Anna tiene muy buen ojo para estas cosas, les decía Eleanor a sus amigas, dándome una palmadita en la mano con condescendencia. Es casi como tener un organizador de fiestas personal en la familia. Shaun nunca me defendió, se encogía de hombros y luego me decía que así era su madre, que no debería tomármelo como algo personal. Pero era personal, y empeoró con el paso de los años. La oportunidad de organizar el 70º cumpleaños de Eleanor en Roma debería haber sido mi mayor logro, una celebración de una semana en la ciudad eterna, que culminó con una cena en un restaurante con estrella Michelin con vistas al Coliseo. Me dediqué por completo a crear el evento perfecto, aprovechando todos mis contactos en el sector. Fue durante esta planificación que descubrí las primeras grietas en la fachada de Caldwell. Los depósitos para los locales se retrasaron, los proveedores llamaron para preguntar por los pagos. Cuando se lo comenté a Shaun, le restó importancia, diciendo que el contable de la familia simplemente estaba siendo cauteloso con las transferencias internacionales. Pero vi los extractos que había dejado abiertos por accidente en su portátil, inversiones fallidas, propiedades hipotecadas hasta el límite, líneas de crédito al límite. La fortuna de Caldwell menguaba rápidamente. Aún así, seguí planeando, usando la línea de crédito de mi empresa para conseguir depósitos cuando fuera necesario. Me dije a mí mismo que era temporal, que Shaun me lo explicaría todo una vez que la celebración del cumpleaños hubiera quedado atrás. Entonces llegó la mañana de nuestro vuelo a Roma. Shaun estaba en la ducha cuando su teléfono sonó con un mensaje. Nunca lo revisaba, siempre había respetado su privacidad. Pero algo me hizo mirarlo esa mañana. La vista previa del mensaje de V se veía claramente en su pantalla: tengo muchas ganas de verte en Roma. ¿Ya se lo has dicho? Mis dedos se movieron sin pensarlo 2 veces, abriendo el hilo de mensajes con Vanessa Hughes, la novia de Shaun en la universidad, la mujer con la que sus padres siempre habían adorado, la mujer con la que esperaban que se casara antes de conocerme. Los mensajes se remontaban a meses atrás, planes hechos, un futuro discutido y, sí, un bebé, su bebé, que nacería en 4 meses. Tomé capturas de pantalla, me las reenvié y luego borré las pruebas de su teléfono. Hice las maletas, esbocé una sonrisa y embarqué el vuelo a Roma con mi marido y su familia. Ahora, de pie frente a ese restaurante en Roma, tomé una decisión. No confrontaría a Shaun antes de la cena, dejaría que los acontecimientos se desarrollaran, y cuando lo hicieran, estaría lista. Nuestro vuelo aterrizó en el aeropuerto de Fiumicino justo cuando el dorado atardecer italiano pintaba el horizonte de Roma. Había organizado transporte privado para toda la comitiva de Caldwell, los padres de Shaun, Eleanor y Richard, su hermana, Melissa, con su esposo, Grant, su hermano, Thomas, con su esposa, Claire, y 2 parejas de tíos y tías. La caravana de elegantes furgonetas Mercedes negras que esperaban en la terminal debería haberlos impresionado. En cambio, las primeras palabras de Eleanor al bajar del avión fueron: pensé que había especificado los coches del hotel, Anna. Estos parecen bastante genéricos. Me mordí la lengua, como me había pasado en innumerables ocasiones. El hotel tuvo un problema de horario. En realidad,
son de Luxe Transport, dan servicio a la mayoría de los diplomáticos en Roma. Mi explicación cayó en oídos sordos, pues ella ya estaba discutiendo algo con Richard, con las cabezas inclinadas juntas, de esa manera conspirativa que siempre me excluía. El hotel de Rusia nos recibió con el trato de 5 estrellas que había organizado meticulosamente. El champán corría por el salón privado mientras los botones se llevaban nuestro equipaje. Había pasado meses buscando el alojamiento perfecto, seleccionando suites con las mejores vistas, preparando cestas de bienvenida llenas de delicias italianas y planificando itinerarios personalizados para cada miembro de la familia. Eleanor apenas echó un vistazo a su itinerario antes de dejarlo a un lado. Iremos improvisando, dijo, descartando semanas de planificación meticulosa. La familia conoce Roma bastante bien. Nuestra suite era magnífica, una terraza con vistas a la Plaza de España, flores frescas en cada habitación y una botella del Barolo favorito de Saun resoplando en el aparador. Pero en cuanto entramos, el teléfono de Saun vibró y salió a la terraza, hablando en voz baja. ¿Trabajo?, le pregunté a su regreso. Solo unos asuntos de inversión, respondió, sin mirarme a los ojos. Preparémonos para cenar. La cena de bienvenida que había planeado en una encantadora trattoria del Trastevere se convirtió en la primera señal clara de mi exclusión. De alguna manera, la disposición de los asientos cambió justo antes de que llegáramos, y me encontré en el otro extremo de la mesa, separada de Saun por su prima y su tía. Durante la comida, las bromas privadas se extendieron por la mesa, historias de viajes familiares anteriores a Italia de los que yo había estado ausente. Cuando intenté unirme a la conversación sobre las actividades planeadas para la semana, Melissa me interrumpió. «Ay, Anna, hemos decidido hacer algunas compras familiares mañana en lugar de la visita al Vaticano». «¿Compras familiares?», pregunté. «Sabes», intervino Eleanor con suavidad, «es solo una tradición que tenemos». «¿Te aburrirías, cariño? ¿Por qué no aprovechas para revisar los preparativos del cumpleaños? Al fin y al cabo, esa es tu especialidad». La misma rutina se prolongó durante los días siguientes. Al despertar, Saun ya se había ido, con una nota garabateada a toda prisa sobre encontrarse con su padre para desayunar. La familia desaparecía durante horas en excursiones improvisadas de las que, por alguna razón, todos sabían menos yo. Las conversaciones susurradas en los rincones del vestíbulo del hotel se interrumpían bruscamente cuando me acercaba. Las reservas para cenar cambiaban misteriosamente para acomodar a viejos amigos que estaban en Roma, amigos que me miraban con una curiosidad apenas disimulada, como evaluando cómo estaba lidiando con lo que se avecinaba. A la tercera mañana, la oportunidad se presentó cuando Saun corrió a ver a su hermano, dejando el maletín sin cerrar. Los documentos que contenían confirmaron mis peores temores, borradores de los papeles de separación preparados por el abogado de la familia Caldwell, fechados 2 meses antes, una propuesta de acuerdo que ofrecía una miseria en comparación con lo que me correspondía, y, lo más incriminatorio, un guión de verdad, que describía cómo Saun anunciaría nuestro inminente divorcio en la cena de cumpleaños de su madre, presentándolo como una decisión mutua y amistosa. Me temblaban las manos mientras fotografiaba cada página con el teléfono. Allí estaba, en blanco y negro, la salida perfectamente orquestada de la esposa inadecuada, programada para el máximo impacto público y la mínima vergüenza social para los Caldwell. El cumpleaños de Eleanor no era solo una celebración, iba a ser mi funeral como Caldwell. En lugar de confrontar a Saun, canalicé mi ira en una documentación metódica. Cada día, inventaba excusas para volver sola a nuestra suite, buscando más pruebas. Encontré extractos bancarios que mostraban retiros masivos a cuentas en el extranjero, correos electrónicos impresos que hablaban de la liquidación de activos, antes de que la situación se haga pública, una nota manuscrita de Eleanor a Saun. Una vez que este disgusto con Anna quede atrás, Vanessa será recibida como es debido. Mi máscara profesional permaneció firme mientras supervisaba los preparativos del cumpleaños. Confirmé los arreglos florales, me reuní con el gerente del restaurante,
Aprobé las cartas de menú personalizadas, todo mientras recopilaba migajas digitales del castillo de naipes financiero de los Caldwell. Cuando alguien me preguntaba por qué parecía distraída, culpaba a los detalles de último minuto del evento. En realidad, estaba construyendo mi arsenal. La mañana del cumpleaños de Eleanor amaneció radiante y despejada. Me desperté temprano y me deslicé sin molestar a Shaun. La agenda del día estaba apretada, una visita privada a la Galería Borghese por la mañana, un almuerzo en un viñedo a las afueras de la ciudad y luego regresar al hotel para preparar la gran cena de la noche. Como organizador del evento, necesitaba llegar temprano al restaurante para asegurarme de que todo saliera perfecto. Estaba en el centro de negocios del hotel, imprimiendo las confirmaciones finales, cuando escuché la voz de Eleanor desde el mostrador de conserjería contiguo. La pared divisoria era delgada y su tono imperioso se oía con claridad. «Habrá 12 asientos, no 13», le indicó a alguien por teléfono. «No me importa lo que diga la reserva original. ¿El plano de asientos que envié es definitivo?» «No, eso no será un problema. El acuerdo ya se ha hablado con mi hijo. Su esposa no se quedará a cenar. Es un asunto familiar, ¿entiende? No hay necesidad de hacer preguntas cuando se vaya». Se me heló la sangre al ver cómo encajaban las piezas. El asiento que faltaba no era un descuido ni un ajuste de última hora, era la pieza central de su plan, una humillación pública diseñada para que mi salida pareciera una decisión mía y no una orquestación suya. Cerré el portátil, recogí mis papeles y caminé hacia el ascensor con paso mesurado. Una vez dentro, saqué el móvil y empecé a organizarlo todo. Si los Caldwell querían una cena de cumpleaños memorable, me aseguraría de que fuera inolvidable, pero no como ellos la habían planeado. Llegué al restaurante Aroma una hora antes que los demás invitados, como haría cualquier buen organizador de eventos. La azotea ofrecía una impresionante vista panorámica del Coliseo, bañado por el resplandor ámbar del atardecer. Inspeccioné personalmente cada detalle, desde los carteles caligrafiados a mano hasta el arreglo de las peonías y rosas blancas favoritas de Eleanor. El champán estaba helado, el menú degustación de 7 platos lo confirmaba, y el pastel de cumpleaños de 3 pisos era una obra maestra de la artesanía italiana. «¿Está todo a su gusto, señora Caldwell?», preguntó Marco, el maitre. «Perfecto», respondí, sabiendo que sería el último evento que organizaría para los Caldwell. A pesar de todo, mi orgullo profesional exigía nada menos que la excelencia. Regresé al hotel para ponerme el vestido azul medianoche de Valentino que había comprado específicamente para esa noche. Mientras me maquillaba con pulso firme, me observaba en el espejo. 5 años intentando encajar en un mundo decidido a rechazarme me habían pasado factura, pero no como los Caldwell esperaban. En lugar de quebrarme, habían fortalecido mi determinación. La familia Caldwell había quedado en el vestíbulo del hotel antes de ir juntos al restaurante. Llegué justo a tiempo y los encontré a todos esperando. Eleanor, resplandeciente con un Chanel vintage, con su collar de diamantes reflejando la luz. Shaun abrió los ojos de par en par al verme, quizá recordando lo que le había atraído de mí en primer lugar, o quizá calculando lo pronto que podría librarse de mí. «Anna, cariño, estás preciosa», dijo Eleanor, dándome un beso al aire cerca de las mejillas. «Solo estamos esperando los coches». El trayecto hasta el restaurante fue corto, lleno de charlas insustanciales sobre las actividades del día, de las que me habían excluido. Mientras subíamos en el ascensor a la azotea, Shaun me puso la mano en la espalda, un gesto que antes me parecía íntimo, pero que ahora parecía performativo, para el ascensorista. Las puertas se abrieron para revelar la impresionante terraza que había diseñado, transformada en un elegante comedor bajo las estrellas. El Coliseo se alzaba iluminado contra el cielo nocturno, un testimonio tanto de la grandeza como de la inevitable caída de los imperios. ¡Qué apropiado! Eleanor entró primero, recibida con un aplauso entusiasta de sus familiares. Uno a uno, todos se dirigieron a la gran mesa redonda que les había indicado,
una mesa con capacidad para 13 personas. Seguí a Shaun, quien se dirigió con determinación a su asiento asignado junto a su madre. Me acerqué al lugar donde debería estar mi tarjeta de ubicación, pero no encontré nada, ni silla, ni cubiertos, ni nadie que reconociera mi existencia. Por un instante, me quedé paralizada, rodeada por la confusión perfecta. Las conversaciones continuaron mientras todos se acomodaban en sus asientos, evitando cuidadosamente mi mirada. Los camareros, que me habían confirmado la ubicación apenas unas horas antes, parecían incómodos, pero guardaron silencio. ¿Pasa algo?, preguntó Eleanor con inocencia, con la voz justo lo suficiente para llamar la atención de todos. Parece que hay un error, dije, con la voz más tranquila de lo que me sentía. Falta mi vajilla. La escena, meticulosamente coreografiada, se desarrolló exactamente como la habían planeado, cejas fruncidas, miradas cruzadas, Shaun incorporándose a medias de su silla, una expresión de preocupación que nunca llegó a sus ojos. «Qué raro», dijo Melissa, examinando la mesa. ¿Alguien contó mal? Richard se aclaró la garganta. Quizás hubo un malentendido con el personal del restaurante. Entonces llegó la frase de Shaun, pronunciada con una naturalidad practicada que me puso los pelos de punta. Se rió entre dientes, de verdad, rió entre dientes, y dijo, «Uy, creo que nos equivocamos al contar». La familia rió, no a carcajadas, sería demasiado obvio, sino con la suave diversión de quienes comparten una broma privada. En ese momento, lo vi todo con perfecta claridad, la humillación calculada, el escenario público elegido para evitar una escena, la base de las historias que contarían más tarde sobre la pobre Anna, que no soportaba la presión de la vida familiar de los Caldwell. Mi mirada se movió lentamente alrededor de la mesa, observando cada rostro, Eleanor, triunfante detrás de su sonrisa de cumpleaños, Richard, incómodo pero cómplice, Melissa y Thomas, disfrutando del espectáculo, sus esposas, lo suficientemente conscientes de la crueldad para parecer ligeramente avergonzados pero no lo suficiente como para objetar, y Shaun, mi esposo, el hombre que una vez había prometido estar a mi lado contra el mundo, mirándome con curiosidad distante, como un científico. Observando un experimento. Podría haber montado un escándalo. Podría haber exigido una silla, haber expuesto su plan delante de los camareros, haber hecho el tipo de exhibición pública que perduraría en la historia familiar durante generaciones. Eso era lo que esperaban, para lo que se habían preparado. Eleanor consolaría a Shaun por su esposa inestable, y la narrativa del divorcio se escribiría sola. En cambio, enderecé los hombros, levanté la barbilla y pronuncié la frase que iniciaría mi recuperación del poder: parece que no soy de la familia. 4 palabras, simples, devastadoras en su verdad. Las sonrisas vacilaron. La expresión de Shaun pasó de la suficiencia a la incertidumbre. Me había salido de su guión. Me voy sola, añadí, dándome la vuelta con la dignidad que había sido mi escudo durante mi matrimonio. Anna, no te pongas dramática, me gritó Shaun, otra frase de su manual. Podemos arreglar esto. No respondí. Caminé por el restaurante, saludando cortésmente con la cabeza al personal que había presenciado mi humillación. En el ascensor, finalmente me permití respirar hondo, y luego otra vez. Para cuando llegué a la calle, mis manos habían dejado de temblar. Una pequeña cafetería frente al restaurante ofrecía el punto de observación perfecto. Pedí un espresso y saqué el teléfono. Este era el momento para el que me había preparado, los 30 minutos de libertad mientras los Caldwell se felicitaban por haber expulsado con éxito a la esposa inapropiada. Primero, envié un correo electrónico preparado a Marco, el gerente del restaurante, con instrucciones acordadas como contingencia sorpresa, una práctica común en la planificación de eventos de alto nivel. Adjunto un comprobante de mi autoridad como titular de la cuenta y coordinador del evento, junto con la confirmación de la reversión inmediata del pago. Después vinieron las llamadas al viñedo programado para la comida del día siguiente,
al guía privado del Vaticano para el día siguiente, al capitán del yate para la excursión a la costa de Amalfi, a la villa en la Toscana para el último fin de semana. Una a una, cancelé todo, transfiriendo los depósitos que había hecho con la línea de crédito de mi empresa a mi cuenta de empresa. Con cada cancelación, me sentía más ligero. Empezaron a llegar los correos de Sound, primero molesto, luego confundido, y luego cada vez más desesperado a medida que mis tácticas se hacían más claras. Los ignoré todos. 28 minutos después de salir del restaurante, terminé mi espresso y pagué la cuenta. Era hora del acto final. Me puse de pie, me alicé el vestido de Valentino y volví a cruzar la calle para presenciar el momento en que la perfecta celebración del cumpleaños de Eleanor Caldwell se desmoronaba a su alrededor. Entré al restaurante Aroma por la entrada de servicio, una ruta que ya conocía en mi inspección anterior. Marco, el gerente, me recibió con expresión preocupada. Señora Caldwell, ¿está segura de esto? Es muy inusual. Estoy completamente seguro, Marco, y agradezco su discreción. Le entregué un sobresellado. Esto contiene el comprobante de las reversiones de pago y la cancelación de la garantía de mi empresa para los gastos de esta noche, como ya comentamos. Los Caldwell deberán proporcionar un nuevo método de pago para continuar con su cena. Marco asintió solemnemente. En el mundo de los eventos, las relaciones lo eran todo. Había trabajado con Marco en 3 ocasiones anteriores para otros clientes de Boston que visitaban Roma. Me debía favores, y aunque mi solicitud pudiera parecerle extraña, la cortesía profesional le exigía que accediera. ¿Cuándo debería informarles?, preguntó. Te escribo en 5 minutos. Me gustaría observar desde un lugar discreto. Me guió a un pequeño rincón cerca de la entrada de la cocina, con una vista perfecta de la mesa de Caldwell. Estaban brindando por Eleanor, con las copas de champán en alto y los rostros radiantes de satisfacción. Acababan de servir el primer plato, el caviar o cetra importado que Eleanor había pedido específicamente. Había sido casi demasiado fácil desmantelar la semana del cumpleaños de Eleanor. La mayoría de los proveedores de alta gama de la industria hotelera operan en una red de confianza mutua y referencias. Como organizador de eventos que había hecho todos los preparativos y cuya línea de crédito de la empresa garantizó los depósitos, tenía la autoridad para hacer cambios. El rastro digital de correos electrónicos, contratos y autorizaciones de pago llevaba mi nombre y firma, no los de Eleanor ni los de Sound. Mi teléfono vibró, un nuevo mensaje de Sound. Anna, ¿dónde estás? Deja de ser tan infantil y vuelve. Luego otro, mamá está molesta. Estás haciendo el ridículo. No respondí. En cambio, le escribí a Carmen a Villa Borghese, donde la familia iba a alojarse durante la parte toscana del viaje. Carmen confirmó la cancelación y me deseó suerte, añadiendo que la generosa propina que les había dado a sus empleados se reembolsaría por separado a mi cuenta de empresa. Mi teléfono vibró de nuevo con mensajes de Sound, que llegaban en rápida sucesión. El hotel acaba de llamar. Dicen que nuestra reserva para mañana por la noche está cancelada. ¿Qué haces, Anna? Esto es ridículo. Llámame inmediatamente. Esto no tiene gracia. Arréglalo ya. Le escribí a Marco, puedes continuar. Desde mi posición privilegiada, observé cómo Marco se acercaba a la mesa con otros 2 empleados. Se inclinó para hablar en voz baja con Richard, quien estaba sentado a la cabecera de la mesa frente a Eleanor. La familia siguió comiendo, prestando al principio poca atención a la interrupción. La expresión de Richard cambió primero, de un interés cortés a la confusión, y luego a la alarma. Sacó su cartera y le habló con más entusiasmo a Marco. El gerente negó con la cabeza en señal de disculpa, mostrándole a Richard algo en una tableta. Para entonces, toda la mesa ya había notado la interrupción.
Eleanor dejó el tenedor, su postura majestuosa delataba los primeros indicios de tensión. Shaun miraba fijamente su teléfono, probablemente leyendo mi último mensaje, explicando exactamente lo que había hecho. Todos los depósitos han sido devueltos a mi cuenta de empresa. Todos los planes para la semana cancelados. Los problemas financieros de tu familia están a punto de hacerse públicos. Disfruta de tu caviar. La escena se desplegó como un ballet caótico perfectamente coreografiado. Richard se quedó de pie, con el rostro enrojecido por la ira o la vergüenza, quizás por ambas. Eleanor se aferró a su collar de diamantes, aferrándose a él como si buscara apoyo. Melissa le susurraba frenéticamente a su esposo. Thomas sacó su teléfono, probablemente intentando comprobar qué estaba pasando. ¿Y Shaun? Shaun se quedó paralizado, con el rostro pálido. A diferencia de los demás, comprendía todas las implicaciones. Sabía lo que yo había descubierto sobre sus finanzas. Sabía lo que sucedería si las amigas de su madre se enteraban de que los Caldwell ya no podían pagar la cuenta de la cena, y mucho menos mantener su lujoso estilo de vida. Mi teléfono sonó, Shaun llamaba, no un mensaje. Rechacé la llamada y lo vi levantarse bruscamente de la mesa, casi tirando la silla al intentarlo de nuevo. Esta vez, respondí. Anna, susurró, con una mezcla de furia y pánico en la voz, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Parece que no soy de la familia, repetí con calma, así que no me encargo de las celebraciones familiares. Tienes que arreglar esto ahora mismo. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto para mi madre, para todos nosotros? Entiendo perfectamente, Shaun. De eso se trataba. ¿Dónde estás? Su voz cambió, la desesperación se apoderó de él. Tenemos que hablar. Puedo explicarte lo de Vanessa, todo. Seguro que puedes. El problema es que he visto los estados financieros, Shaun. He visto los correos electrónicos. Sé que el imperio Caldwell se está desmoronando, y sé que has estado ocultando bienes en el extranjero antes de pedir el divorcio. Su brusca inhalación confirmó lo que ya sabía, nunca esperó que descubriera estas cosas. Me había subestimado, igual que su familia desde el principio. Eran asuntos privados, dijo. Sí, lo eran. Igual que los mensajes de Vanessa sobre el bebé. Igual que el guión para anunciar nuestro divorcio en la cena de cumpleaños de tu madre. Igual que la disposición de los asientos, que me excluía deliberadamente. Silencio en la línea. En el restaurante, vi al gerente hablando a toda la mesa. Varios otros comensales observaban con interés manifiesto. La humillación de los Caldwell se estaba convirtiendo en un espectáculo público, justo lo que habían planeado para mí. Anna, por favor, la voz de Shaun había perdido toda su aristocrática seguridad. No entiendes lo que esto nos hará. Lo entiendo perfectamente. Por eso lo hice. Podemos resolverlo. Vuelve al hotel. Te veo allí en 20 minutos. No, Shaun, no creo que podamos resolverlo. Colgué y salí de mi escondite. Era hora de mi última aparición como Caldwell. Al acercarme a la mesa, 12 pares de ojos se volvieron hacia mí, algunos enojados, otros temerosos, todos incrédulos. Eleanor habló primero, con la voz temblorosa de furia. ¿Cómo te atreves a arruinarme el cumpleaños? Sonreí, sintiendo una extraña calma. Aprendí de la mejor, Eleanor. Después de todo, ¿no es esto exactamente lo que planeabas para mí? ¿Una humillación pública, una salida orquestada? La única diferencia es que cambié el final. Richard se puso de pie. Esto es indignante. No tenías ningún derecho. Tenía todo el derecho, le interrumpí. Todos los contratos, todas las reservas, todos los arreglos estaban a mi nombre o al de mi empresa. Simplemente ajusté los planes.
Te arrepentirás de esto, espetó Melissa. Cuando Shaun se divorcie de ti, no recibirás nada. Ahí es donde te equivocas, respondí, mirando directamente a Shaun. Tengo copias de todo, las cuentas en el extranjero, los activos ocultos, los negocios fraudulentos. Estoy segura de que Hacienda encontrará todo esto fascinante. Sus rostros palidecieron al comprender las implicaciones. En ese momento, no sentí triunfo ni reivindicación, solo una profunda sensación de liberación. Al alejarme de la familia Caldwell por última vez, salí de Italia a la mañana siguiente y pasé a primera clase en un vuelo directo a Boston, usando los puntos que había acumulado planeando las vacaciones anteriores de los Caldwell. La ironía no se me escapó. Atrás, dejé a una familia en crisis, cuya fachada cuidadosamente construida se desmoronaba en tiempo real. A través del conserje del hotel, me enteré de que los Caldwell habían pagado su cena con el brazalete vintage de Bulgari de Eleanor como garantía hasta que se pudiera gestionar una transferencia bancaria. Por la mañana, se había corrido la voz entre la alta cadena hotelera de Roma de que la ilustre familia estadounidense tenía dificultades de pago. Los demás proveedores, a quienes no había cancelado personalmente, empezaron a pedir pagos por adelantado en lugar de promesas. Mi teléfono estaba inundado de mensajes, algunos amenazantes, otros suplicantes. Los leí durante mi escala en Londres, tomando un té Earl Grey en la sala VIP de British Airways. Richard, esto es procesable. Nuestros abogados se pondrán en contacto. Melissa, has cometido el mayor error de tu vida. Thomas, ¿de verdad creías que podías humillar a nuestra familia sin consecuencias? El mensaje de Eleanor fue el más revelador, siempre supe que eras una persona común y corriente. Esta muestra de venganza solo demuestra lo que he dicho desde el principio. Pero fue la sucesión de mensajes de Shaun la que contó la verdadera historia de una familia en caída libre. Primero, no tienes ni idea de lo que has hecho. Mi padre tuvo un infarto leve. ¿Era eso lo que querías? Luego, los Prescott y los Whitmore lo vieron todo. ¿Sabes lo que esto significa para nuestra reputación? Más tarde, el hotel exige el pago de toda la semana por adelantado. Dicen que se han cancelado todas las garantías. Y finalmente, por favor, Anna, necesito hablar contigo. Ahora se trata de algo más que nosotros. No respondí a ninguno. En cambio, le envié los documentos financieros que había reunido a mi abogado, con instrucciones de guardarlos de forma segura hasta que los necesitara. Si los Caldwell litigaban, estaría preparado. Al llegar a nuestra casa de piedra rojiza en Beacon Hill, contraté a una empresa de mudanzas para que empacara mis pertenencias. Me llevé solo lo que era indudablemente mío, ropa, joyas que me había comprado, mi colección de libros de primera edición y las obras de arte que había adquirido antes de casarnos. Dejé todo lo demás, incluyendo los regalos de boda y los objetos que compramos juntos. No quería nada que pudiera vincularme con la red de engaños de los Caldwell. 2 días después, el Boston Globe publicó un breve artículo en su sección de sociedad, Caldwell Investment Group se enfrenta a una investigación. El artículo mencionaba irregularidades financieras y preguntas de los inversores. Si bien no llegó a primera plana, fue suficiente para revolucionar los círculos sociales de Boston. Shaun apareció en mi nuevo apartamento sin avisar una semana después de mi regreso de Roma. Parecía demacrado, la pulida fachada de privilegio había sido reemplazada por una auténtica desesperación. «Tienes que volver a casa», dijo cuando abrí la puerta. «Esto ya ha ido demasiado lejos. Esto no es una táctica de negociación, Shaun. Esto es un divorcio». Entró sin invitación, pasándose las manos por el pelo despeinado. «La SEC está investigando las cuentas de papá. 2 miembros de la junta directiva han renunciado. Mamá tuvo que cancelar su gala benéfica porque 3 donantes importantes se retiraron. Eso parece un problema de la familia Caldwell», respondí, «no mío».
Es tu problema si me hundo con el barco, replicó. Seguimos casados. Mis deudas son tus deudas. Me permití una pequeña sonrisa. No cuando tengo pruebas de que me excluyeron deliberadamente de las decisiones financieras y ocultaron bienes con la intención de defraudarme en el proceso de divorcio. Mi abogado me asegura que eso es suficiente para protegerme. Su fachada se quebró por completo entonces. Shaun se hundió en mi sofá, con la cabeza entre las manos. Nunca quise que fuera así. ¿Qué querías, Shaun? ¿Casarte conmigo por mis habilidades para organizar eventos? ¿Usarme para gestionar tu agenda social mientras reconectabas con Vanessa? ¿Desecharme cuando ya no te era útil? Al principio no fue así, dijo en voz baja. Te amaba. Pero no lo suficiente como para plantarle cara a tu familia. No lo suficiente como para ser sincera sobre tu aventura. Me senté frente a él, extrañamente tranquila. ¿Cuándo nacerá el bebé? Levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo? 4 meses, según los mensajes que vi. Felicidades. Un silencio denso nos envolvió. Afuera, la lluvia empezó a golpear las ventanas de mi nuevo apartamento, más pequeño que nuestro apartamento de piedra rojiza, pero solo mío, financiado con las ganancias de un negocio que había construido sin el dinero ni los contactos de los Caldwell. Te daré lo que quieras, dijo Shaun finalmente. Solo entrega esos documentos y firma un acuerdo de confidencialidad. Dime el precio. En ese momento me di cuenta de que los Caldwell seguían sin entenderme en absoluto. Después de 5 años, todavía me veían como alguien a quien se podía comprar, alguien motivado por las mismas preocupaciones materiales que impulsaban su existencia. No quiero tu dinero, Shaun. Quiero mi libertad. Quiero que se reconozca la verdad. Me puse de pie, indicando que nuestra conversación estaba terminando. Los documentos se quedan con mi abogado a menos que intentes arrastrarme contigo. Las condiciones del divorcio son sencillas. Yo me quedo con lo mío, tú con lo tuyo, y Vanessa, el bebé, su voz era apenas audible, eso es cosa tuya. Espero que seas un mejor esposo para ella de lo que fuiste para mí. Después de que se fuera, me quedé junto a la ventana, viendo cómo arreciaba la lluvia. El escándalo se fue desarrollando gradualmente durante las semanas siguientes. El Boston Globe publicó un artículo más extenso sobre las irregularidades financieras de Caldwell Investment Group. Clientes de larga data retiraron discretamente sus carteras. El puesto de Eleanor en 3 prestigiosas juntas directivas de organizaciones benéficas pasó a ser emérita en lugar de activo. El embarazo de Vanessa se hizo público cuando la vieron en la consulta de su obstetra, luciendo un anillo de compromiso. La cronología dejó claro que su relación se había reanudado mucho antes de que nuestro matrimonio terminara. En la alta sociedad de Boston, la infidelidad podía tolerarse si era discreta, pero una mala conducta tan flagrante violaba el código tácito. Mi negocio prosperó, a pesar del escándalo, o quizás gracias a él. Clientes que antes me menospreciaban ahora apreciaban mi discreción e integridad. La historia que circulaba no era sobre una mujer despechada, sino sobre una profesional que se negaba a ser usada y descartada. 6 meses después, recibí una invitación que me hizo reír a carcajadas al abrirla, una solicitud para participar en la planificación del próximo evento benéfico de Eleanor Caldwell. Al parecer, la desesperación había vencido al orgullo. Decliné cortésmente, alegando que tenía la agenda llena. El divorcio se formalizó sin dramas. Los Caldwell, centrados en salvar su reputación y sus finanzas, aceptaron mis condiciones sin rechistar. Shaun y Vanessa se casaron discretamente, su hija nació 2 semanas después. No les envié ningún regalo. En el primer aniversario de aquella noche en Roma, me encontré planeando otro evento en Italia, la boda de una celebridad en la costa amalfitana. De pie en una terraza con vistas al Mediterráneo, teléfono en mano y con los proveedores a mi disposición, me di cuenta de algo inesperado: era feliz.
no a pesar del fracaso de mi matrimonio, sino gracias a él. Los Caldwell habían intentado hacerme sentir insignificante, reducirme a un mero accesorio en su gran narrativa. En cambio, sin querer, me habían liberado para que recuperara mi historia. Al perder lo que creía querer, había encontrado lo que realmente necesitaba, no la aceptación de una familia decidida a rechazarme, sino el coraje para rechazar una vida construida sobre las apariencias. Brindé por el sol poniente, brindando por la silla que faltaba y que me había mostrado exactamente dónde pertenecía.